tal? ¿Cómo le va? Le saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio de reflexión, análisis y propuesta para la toma de decisiones, la agenda del emprendedor de Astele.tv. Le saluda Raúl Fraga. Pepe Sobrevilla, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Y hoy vaya que tenemos todo un personaje profesional con una muy amplia trayectoria que le permite y acredita para hablar, opinar, reflexionar y proponer sobre la grave crisis que se enfrenta en esta coyuntura en la relación bilateral México-Estados Unidos. Nos acompaña el especialista, el maestro José Calderoni Arroyo. Bienvenido, José. Gracias por invitarme, muy amables. Así es, Raúl, pues resulta que el currículum de nuestro amigo José Calderoni es gigante. Cierto. Ha sido consultor privado en comercio internacional desde 1988 hasta la fecha. Exportador en la Dirección General de Empresas en Monterrey, Ciudad de México y Culiacán. Es promotor, diplomático y negociador en comercio internacional en Centroamérica, concretamente en San José, Europa del Norte, Unión Europea, en Rotterdam, Península Ibérica y Norte de África. Por 13 años estuvo como consejero comercial y económico de México en el exterior, un puesto que ganó en un concurso nacional por unanimidad y lo hizo en 3 ocasiones. Así es. Ha sido banquero, representante del Banco Nacional de Comercio Exterior en Madrid y en Guadalajara. Trabajó en las secretarías federales de Gobierno de México como la de Economía, Hacienda, Trabajo, Promoción Social, Salud, Reforma Agraria y Educación. Como estudiante fue presidente de la Asociación de Economistas del TEC de Monterrey y presidente de la Asociación Internacional de Estudios en Ciencias Económicas y Comerciales, la IESEC. Ha sido condecorado por la Reina de Holanda como comendador de la Orden Orange-Nassau y por el Rey de España con la encomienda de la Orden al Mérito Civil. Bienvenido, tocayo. Todo un privilegio que nos permitas tenerte en nuestro programa, José Calderoni Arroyo. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Y también vale decir que trabajaste durante 10 años como coordinador de la Hispanic Communication Network, que es interesantísimo el trabajo que ha venido haciendo y al que tú has aportado mucho en la orientación, asesoría de los migrantes mexicanos y latinoamericanos en los Estados Unidos. Así es. Y gratis. Eso. Porque fue pro bono, 10 años pro bono, no cobré un centavo. Muy bien. José Calderoni, sin duda va a ser muy importante conocer todos los ángulos críticos, la cara oculta de la relación bilateral México-Estados Unidos. Y tendríamos que tomar en cuenta para empezar qué factores o qué elementos de contexto para entender mejor esta cruda realidad. ¿Cómo no? Bueno, primero me encanta el título, ¿no? Porque realmente la palabra clave de todo esto es hipocresía, o sea, dar una cara que no es, que no corresponde a la realidad. Sí. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo ahora, porque todos los señalamientos que estamos haciendo en todo el país y en varios sectores, sector público, sector privado, etcétera, pues se refiere a una negociación, un tratado de libre comercio que realmente pues no era lo que sucedió después. Yo quisiera aprovechar para hablar en 3 tiempos. El primer tiempo es previo al Tratado de Libre Comercio. Previo al Tratado de Libre Comercio, yo estaba de consejero comercial y económico en Madrid y los españoles hicieron varios movimientos para entrar a la Unión Europea. Entraron por ahí por los años 84 y de la noche a la mañana, los miles de trabajadores españoles que yo había visto en Rotterdam,
que llenaban todas las posiciones en el puerto de Rotterdam, que era entonces el más grande del mundo, pues de repente ganaban lo mismo trabajando en Rotterdam que regresándose a su país. ¿Por qué? Porque había no solo libertad de comercio entre todos los países de Europa, había libertad de movimiento de personal. Entonces, de repente, todos esos españoles que trabajaban en el puerto de Rotterdam regresan a España, pues iban a ganar lo mismo. Iban a ganar lo mismo. Mi vecino en Madrid, en el departamento donde yo vivía, era un dentista y me decía, yo aquí en España cobro $5 por sacar una muela. En el Reino Unido, hoy, que ya estamos en la Unión Europea, yo gano $50 igual que los doctores de allá. Entonces, ¿ya para qué me voy? Si voy a ganar lo mismo. O sea, la importancia de Europa al lograr no solo intercambio de bienes, intercambio financiero, sino intercambio de personal en toda Europa, ocasionó un movimiento impresionante, pero de la noche a la mañana, de la noche a la mañana. O sea, reitero, una persona que tenía un sueldo 10 veces inferior al que ganaba en Bruselas, pues ¿para qué se iba a Bruselas? Claro. Se quedaba ahí en España. Claro, y Lo mismo recordemos, en Portugal. cierto, recordemos, Portugal. maestro José Calderón y Arroyo, que el Tratado Trilateral de Libre Comercio arrancó el 1 de enero de 1994, luego de un trabajo de muchísimo tiempo por parte del gobierno mexicano en la época del presidente Carlos Salinas de Gortari, pero tú conoces como nadie todo ese proceso porque fuiste factor y actor clave de las negociaciones, José. Eso que estoy platicando de Europa fue 10 años antes. Sí. Y curiosamente, cuando se negoció el Tratado de México, Canadá y Estados Unidos, nunca hicieron referencia a Europa. Había un cierto temor. ¿Por qué? Porque la posición de los yanquis era absolutamente cero libre movimiento de personal. Ahí dijeron que no desde el principio. Desde el principio no hubo negociación que avanzara ni siquiera un ápice. Eso es. El otro punto que no se trató cuando se discutió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, fue el tema agrícola. Y el tema agrícola fue importantísimo. Fue importantísimo, nos dejaron fuera, quizá tomando ellos la experiencia de Europa, como otros países que participaron en la Segunda Guerra Mundial muy activamente, que necesitaban ellos poder subsidiar a la agricultura para evitar que hubiera desabasto de alimentos en sus países. Entonces, cuando estábamos en plena negociación, yo como jefe de la Liga de Economistas Revolucionarios hice varias reuniones y no avanzábamos ahí. Tema agrícola, cero. Tampoco quería los yanquis meter ni un apartado que nos protegiera a nosotros, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues lo que está pasando hoy. Estamos importando 14 millones de toneladas de maíz. ¿Qué tal? De Estados Unidos. Eso si lo dividimos entre 20 toneladas por cada carro de ferrocarril, por cada carro de ferrocarril, estamos hablando de 700, 800 trenes con 200 carros o 100 carros al año que llegan. Curiosamente, ¿de qué estados creen ustedes que vienen? De los estados que votaron republicanos, del mero centro, de Ohio, a todos estos estados. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que los votantes que producen maíz no sean conscientes de que el 80 o 90% de su producción de maíz va a dar a México?
Claro. Ujú. Esos dos factores, el tema agrícola, el tema alimenticio y el tema libertad de movimiento de personal, estuvieron fuera de la agenda de negociación en NAFTA. Los negociadores mexicanos, me consta que los presentaron varias veces, pero ahí no había avance. O sea, no había ningún avance. ¿Quiénes entre otros fueron los negociadores? Rogozinski. Sí, hubo muchos que, por cierto, están todos ahora mismo dando declaraciones de prensa. Me parece muy interesante porque la historia no debe Claro. de olvidarse, ¿no? Hubo todos los que estuvieron negociando. Sí. Todos los que estuvieron negociando han tomado la palestra pública, han hablado. Claro, en la época de Carlos Salinas, pues el secretario de Hacienda era Pedro Aspe, Sí. que ha estado en varias partes del país hablando al respecto. Pero los negociadores en sí, pues eran más de la Secretaría de Economía, ¿no? Y todos han hecho declaraciones muy recientes de cuál fue su experiencia. O sea, ni modo que me desmientan porque eso es historia ya. Cierto. Historia Claro. patria, pues ya pasó mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Pero esa es la segunda parte. La Bien. segunda parte es, ok, se acaba la negociación y dijimos, bueno, vamos a entrarle con lo que hay, con lo que se consiguió. No se consiguió todo lo que se quiso, Sí. pero se consiguieron cosas muy buenas. Yo estoy convencido que el Tratado de Libre Comercio ha sido muy bueno para México. Pese, reitero, el tema agrícola no se tocó, no se analizó y ahora tenemos problemas con él. Ahora bien, ¿Y por qué nos preguntaríamos si las ventajas son mayores en este tratado de libre comercio México, Estados Unidos y Canadá? ¿Por qué ahora se genera esta crisis que prácticamente está estremeciendo las relaciones bilaterales en la era de la globalización, impactando en todo el mundo? pues esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo es posible, no? Sí, ¿Cómo es posible? Recientemente, bueno, déjenme llegar a la segunda parte. sí, La segunda parte, el tratado. El tratado y qué pasó. muy bien. El tratado empezó a funcionar con muchos problemas. Yo no sé si recuerdan ustedes, pero el caso del atún fue terrible. Por supuesto. Sí. El caso del cemento fue terrible. El caso del aguacate. El transporte terrestre. Que nunca quisieron los yanquis en aceptar que los camiones mexicanos con choferes mexicanos entraran a Estados Unidos, como ellos entran a nuestro país, ¿no? Y hasta la fecha, o sea, pasaron todos estos años y nunca se resolvió. Y los otros casos, pues, eran verdaderamente lastimosos. Claro. O sea, el caso del atún era tan lastimoso que entonces se les ocurrió la brillante idea de poner un impuesto a todas las latas de atún que no trajeran la leyenda Dolphin Free, ¿no? O sea, que no mataban a los delfines. Ujú. México nunca mató a los delfines, al revés. Cuando en la ONU se decide la ampliación de los límites territoriales en el agua, la flota atunera de San Diego, que era muy fuerte pero muy vieja, ya no puede bajar al Pacífico a pescar todo el atún que pescaban, y que justamente crearon una empresa en un país neutral, digamos, que es Costa Rica, y en Punta Arenas ahí vendían su atún, ¿no? Bien. Pero cuando eso se les acaba por la extensión, repito, y México, el gobierno de México entra con barcos nuevecitos, atuneros nuevecitos, yo los vi en España, yo fui al astillero español a ver los atuneros mexicanos, eran una maravilla, eran barcos incluía helipuerto, porque el helicóptero captaba los mantos de atunes, luego tiraban las redes, luego pescaban,
no había de fines, o sea, fue un invento nada más para molestar a México, ¿no? Entonces, ha sido una batalla fuerte el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Con Canadá nunca hemos tenido problema. Sí. El problema lo hemos tenido en todos estos años con Estados Unidos. Ahora, ¿qué está pasando hoy? Pues hoy estamos que vamos a renegociar. Es unilateral la decisión y curiosamente México, yo se los puedo decir, en el periodo del tratado, México nunca quiso renegociar el tratado. Había muchas voces que querían. Sí. Ahí se atravesaba el sector financiero mexicano. El sector financiero mexicano nunca quiso que el sector comercio renegociara el tratado. Muy bien, pues es muy interesante este contexto histórico que nos has compartido, maestro José Calderón y Arroyo, y después de la pausa vamos a entrar a todos los elementos que nos permitan entender qué está sucediendo ahora que Donald Trump ha llegado a la Casa Blanca. Siga con nosotros después de la pausa. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
bueno que sigue con nosotros en la agenda del emprendedor. Estamos platicando con el maestro José Calderón y Arroyo acerca del lado oculto del Tratado de Libre Comercio. Últimamente, maestro Arroyo, se está pidiendo la renegociación del Tratado de Libre Comercio ahora en la era Trump. ¿Por qué? ¿Qué está motivando esta petición del gobierno estadounidense? Bueno, si yo tuviera la respuesta sería muy sencillo y muy fácil. Nadie la tiene. Nadie la tiene porque no sabemos exactamente qué quieren. Lo que está sucediendo realmente es que ha pasado algo terrible, y es la pérdida de confianza. La pérdida de confianza ha sido brutal. O sea, yo soy baby boomer, o sea, nací después de que termina la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues toda mi vida Estados Unidos era un referente, y más siendo de Monterrey, muy cerca de la frontera, ¿no? Ahora ya no sabemos, ya andamos que no sabemos qué quieren. ¿Quién sabe exactamente qué quieren? Pues los que están negociando. ¿Quiénes están negociando? Debidamente, muy bien hecho, el gobierno de México. Ahora, no va a ser una negociación como la que pasó hace 20 y tantos años. Primero porque los sectores involucrados quieren participar. Y ojalá que les den oportunidad a todas las empresas medianas, pequeñas y grandes a que den su opinión, pero que no se sienten en la mesa a negociar. Primero porque no es su función, no saben negociar, y un empresario se le echa la yugular a la otra persona, sea de allá o de acá, ¿no? Entonces esas son negociaciones gobierno a gobierno, y así debe ser según mi criterio. Yo las he visto. Miren, cuando yo negociaba en Bruselas, en la Unión Europea, la primera sesión mandaban a un individuo que tenía muchos datos, o sea, era el que tenía los datos, y cuánto importan y cuánto exportan y la balanza y quién sabe qué, o sea, la parte sencilla, la parte... Luego pasábamos al siguiente día o al segundo día a un negociador ya de más nivel, que hacía caso omiso de, oye, que yo te exporté tanto y tú me exportaste tanto. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en muchos programas en donde se han centrado en ese tipo de evaluaciones? Esas evaluaciones son necesarias, echarle lápiz, ¿no? Y oye, a ver, la balanza deficitaria entre México y Estados Unidos no es tan grave, la grave es la que tienen los Estados Unidos con China, etcétera, etcétera. Todo esto que está saliendo todos los días, ¿no? Ya la tercera ronda de negociaciones en Bruselas, aguas. Ya me ponían a mí enfrente a un negociador que de veras me quitaba el sombrero. O sea, gentes que te daban el 10 y las 20. O sea, eran ya el tercer nivel. Sí. Y era el closer, el que llega a cerrar, ¿no? El que llega a decir, ya pasó todo esto, otro de las estadísticas y todo eso, y que los principios y que no sé qué. No, ahora sí vamos al closing, ¿no? Y es la parte más difícil. Bueno, yo conozco el sector privado mexicano, de todo el país, porque yo estaba ayudando a exportar a todos los exportadores desde Tijuana hasta Cancún, de todo tipo de mercancías, desde petróleo crudo hasta tomates, hasta todo. Aguas. Ya negociar con negociadores expertos se necesita gente experta del lado nuestro, y esos nada más están o en Relaciones Exteriores o en la Secretaría de Economía. ¿Y cuál es, maestro José Calderoni, la percepción que tienen los principales tomadores de decisiones del sector productivo de México referido a esta grave crisis que detona antes de las campañas, de que se formalicen las campañas presidenciales, toma forma de manera crítica durante los discursos del ya candidato Donald Trump
y a partir del 20 de enero de este año, cuando asume la presidencia de los Estados Unidos, México se convierte en el blanco central de sus críticas y ataques. ¿Cómo se toma entre los grandes empresarios esta situación? Bueno, así como yo les acabo de mencionar el tema de total descontrol, total desengaño, total falta de confianza en el país en el que yo creía que se manejaba con la verdad y con la justicia, pues así estamos todos. Yo acabo de llegar de Monterrey, hablé con mucha gente, los empresarios, hay de todo. Hay empresarios en Monterrey, por ejemplo, que están forzando la realidad para para exonerar, la posición tan dura que nos han manifestado de allá para acá. Yo no lo exonero, a mí me parece que es un despropósito el haber insultado a México, que es un despropósito absoluto hacer un muro que no sirve para nada. Es en perjuicio de ellos mismos. Tratar de poner un impuesto de importación a los productos mexicanos, pues es prácticamente decirle al consumidor norteamericano, ¿sabes qué? A partir de mañana el kilo de tomate ya no te va a costar tanto, te va a costar lo doble, porque ¿sabes qué? El 80% del tomate durante 6 meses del año viene de México. Y si le vamos a poner un impuesto de importación, pues tu kilo de tomate va a costar ahora lo doble. Claro. Eso es una. La otra que está saliendo ya en la prensa, campos abandonados. ¿Quién va a recoger ahorita las lechugas? ¿Quién va a recoger los rábanos? Y ahí hay una hipocresía brutal, porque los canadienses, por ejemplo, con México, tienen hasta hoy en día un programa en donde dicen, para el año que entra, vamos a necesitar 50,000 personas que recojan los duranos, las manzanas, las fresas, etcétera, en Canadá. Aquí está el boleto de avión para 50,000 personas. Y aquí está el tiempo. Ustedes van a trabajar 7 meses. A los 7 meses se regresan a México con su cheque completo. No las amenazas estas de que los pobres migrantes. Los migrantes en promedio mandan a México $80 al mes. Ese es el promedio. ¿De dónde sacan que los mexicanos vivimos del... No, México está perdiendo muchísimo. Si este es un niño, este es un cacho de carne que se llama niño. Este niño necesita 15 años, cuando menos, para empezar a recoger manzanas, fresas y antes de 15 años no puede trabajar. 16, 17, pónganle el tiempo que ustedes quieran. ¿Quién lo alimentó? ¿Quién le dio educación? ¿En dónde vivió? Pues en una ranchería de Zacatecas, de donde usted quiera, pero México, país, cuidó que ese cacho de carne llamado niño creciera, aprendiera, fuera inteligente, fuera esto, fuera lo otro. Y de repente se va al otro lado a producir allá. Pues qué ganancia tenemos nosotros. Claro, y sí, yendo a los datos que tú mencionas, $80 mensuales en promedio envía cada mexicano que está en los Estados Unidos, y de acuerdo a los datos que también se manejan, hay aproximadamente 11.5 millones de mexicanos en los Estados Unidos, de los cuales cerca de 5 millones, hasta 6 algunos mencionan, serían indocumentados. O sea que es fuerte la cantidad de dólares que llegan, y que se habla que por supuesto ya es la principal fuente de ingresos y divisas en el país, según algunas estimaciones. En números absolutos. Exactamente. Números absolutos. En números relativos, una familia en México que pierde a su hijo, a su marido por ir a trabajar a Estados Unidos, pues la verdad es que $60-80 al mes no le sirve para nada. Sí. No le sirve para nada. No es así. No vivimos en México de la reserva.
O sea, nos han engañado, nos han mentido. No es cierto, no es cierto. Y de hecho, yo escribí un artículo al respecto con datos de Estados Unidos y los comparé con los datos mexicanos. O sea, los datos mexicanos obviamente son un poquito menores porque según ellos, según los Estados Unidos, hay mucha gente que trae el dinero en billetes. Pues no es cierto. No puedes ir ahorita a un banco a cambiar $100 si no entregas hasta el acta de nacimiento de tu gato. No te lo cambian. Entonces, no, por ahí no va la cosa. O sea, es una gran mentira esto, reitero. Una solución, los que están negociando ahora el nuevo tratado, porque va a durar 2 años según dice la prensa, es hacerle como Canadá. A ver, agricultores de California, que son los que tienen más hortalizas, frutas y demás, ¿cuántos necesitan? No, pues que cada temporada necesitamos 10,000. Ok, necesitan 10,000. Aquí están los 10,000 boletos de avión, como le hace Canadá, con 6 meses de plazo, y tú te regresas con tu cheque entero, no andas ahí pichicateando que cómo mando el dinero, y que cómo lo cobro, y que no sé qué. Y las empresas estas que recogen el dinero de allá para acá, pues cada vez cobran más, cobran $30. No importa el monto, simplemente por la cuestión administrativa te cobran $30. ¿Cómo? Si el promedio son 80. Los que le llega a la viejita allá en la montaña de Oaxaca, con $80, bueno, son muy buenos. Yo también que quisiera que me manden $80, ¿verdad? No me manda nadie ni un centavo. Pero ese es el promedio. Entonces, en la balanza, nosotros perdemos. México pierde. México pierde al enviar gente a Estados Unidos a trabajar. ¿Cuál es su opinión, maestro Arroyo, de la presión que ha ejercido la administración Trump a las armadoras y la amenaza de cobrar un impuesto a las que se nieguen a sacar sus inversiones del país? Bueno, gracias por lo de Arroyo, pero yo soy Calderón y Arroyo. Es que Arroyo es así como me dicen ellos a mí, ¿no? Ajá. Utilizan el segundo apellido, Sí. ¿no? En Estados Unidos. Qué buen punto, porque es un punto clave. Es un punto clave. Y viene de hace mucho. Viene de hace mucho. La verdad es que la industria automotriz norteamericana fue dejando de ser de excelencia. Y bueno, pues llegaron los demás, llegaron los coreanos, llegaron los japoneses, llegó la Toyota, a Estados Unidos me refiero, y empezaron a producir realmente productos de mejor calidad. Pues digo, el consumidor norteamericano escogió la calidad y el precio, y de repente yo fui a dar una conferencia a Michigan State University hace 4 años, que por cierto titulé Mexico US Trade Partner Number 1. Así la titulé y se me llenó. 600 personas fueron a mi conferencia. O sea, en español, México, socio comercial de Estados Unidos número 1. Y ahí exponía yo todo lo que de mi ronco pecho salía. Bueno, en esa reunión con el Michigan State, y me refiero a Michigan porque Michigan era el centro de la industria automotriz, claro, de la Chrysler, de la Ford y de la General Motors. Y estaban realmente los michiganos devastados porque nadie les compraba ya sus Ford, ni hace 5 años, ni sus Ford, ni sus General Motors, salía más barato comprar un Toyota, punto, o un Nissan, o un Entonces, ese va a ser un punto gravísimo. Yo no sé a dónde podemos complementarnos para que todos salgan contentos. O sea, una negociación del Tratado de Libre Comercio, para mi gusto, los 3 países tenemos que salir contentos. Si no, pues no va a haber tratado. Porque si una parte realmente va a sufrir enormemente, pues no le va a entrar, no va a querer firmar. Tenemos que acomodar las
las canicas en el camión, ¿no? Como dicen, acomodar las sandías en el camión cuando se va moviendo, ¿no? Ahora, perdón, un detalle pequeñísimo pero muy importante que acabo de comentarles, lo que vi en Monterrey esta semana. En Monterrey hay muchísimos empresarios, repito, que están tratando de forzar la realidad para que no sea cruel la negociación. No hay forma, la desconfianza ya está ahí y partió de ellos y fue unilateral y nosotros no hicimos nada. Claro. Maestro José Calderón y Arroyo, después de la pausa será muy interesante que nos digas cuáles deben ser los puntos de atención especial en la propuesta de solución a este grave problema, al menos por parte de México. Sigan con nosotros después de la pausa. Puede alcanzar algo realmente. Trump, con su estilo bronco, vil, terrible, descalificado en muchos lados del mundo, puede abrirse a una negociación con México si México se convirtió en casi sparring internacional de Donald Trump. No le queda otra, darle con la negociación ya se abrió. ¿Tú qué le vas a preguntar a mi Pepe para poderlo? Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Decisión unilateral que no podemos ignorar. Y lo tiene que responder las autoridades mexicanas. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Pero la Fragola, negociación la tiene que hacer. arte en fresa que seduce Sin tus embargo, sentidos. hay muchas señales de que estamos no se despeguen del programa porque estaremos platicando con el maestro Calderón Arroyo acerca de este tema. Gracias. Y como pasa así rapidísimo, es lo que me gusta de las conversaciones. Así, directo, concreto, así, pum. Si no, que cambie. Mañana me van a romper la mano. No, pues yo estoy loco. Está bien. Sí, entonces está bien. Vamos a ver cómo vamos a pasar el rato. Sí. ¿Quieres entrar, mi querido Pepe? O... De acuerdo.
Maestro José Calderón y Arroyo, ¿cuáles son los puntos claves que deben tomarse en cuenta en la nueva agenda de atención especial que busque no nada más despresurizar coyunturalmente, sino encontrar soluciones en el corto, mediano y largo plazo en esta crítica relación con Estados Unidos? Uy, pues todo. No está fácil, Sí, ¿verdad? claro. No está fácil. No, porque entra realmente todo. Entra el tema de comercio, entra el tema económico, entra el tema financiero, entra el tema de seguridad nacional. Fundamental. Entra, todavía ni siquiera se ha hablado aquella idea que se peinó mucho en el Tratado de Libre Comercio sobre el tema de seguridad energética. Claro. Energética, eso todavía nadie lo ha tocado o no me ha tocado verlo, pero evidentemente que es un tema álgido que va a requerir pues un gran esfuerzo de complementariedad. Afortunadamente en los tres países y Canadá se ha portado bien, porque al principio dio la impresión de que metía en reversa y ahora no. Ahora Canadá dice yo le entro y Sí. vamos a entrarle. Y ese es otro tema muy importante. El tema de seguridad, el tocayo Pepe Sobrevilla comentaba el tema de las Torres Gemelas, que fue al principio del sexenio Fox para nosotros, el principio 11 de septiembre del 2001. del 2001. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Estados Unidos no sabía por dónde venía el asunto, o sí sabía y no lo manifestó. Oye, se sabía que Arabia Saudita, por unos teléfonos celulares arriba de los aviones, había ese link, esa conexión, pero la reacción fue la lógica. Pues vamos a cerrar las fronteras, no sabemos para dónde va esto, ¿no? Y pasaron cosas muy curiosas. Por ejemplo, la frontera de Estados Unidos con México, inmediatamente después de las Torres Gemelas, se cerró. Se cerró, Sí. no físicamente, sino se cerró porque ya no dejaban pasar nada. Se blindó. Se blindó. Y la gente mala, los bad hombres, como dice el presidente de ese país, dijeron, pitos, yo no mando ahorita nada a Estados Unidos, están estos muy cerrados, Uh-huh. muy a cuentagotas, cuentachiles, y no podemos hacer nada. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Eso lo tienen que analizar los universitarios de Estados Unidos. Universitarios me refiero a sociólogos, psicólogos, gente que tenga cierta libertad de criterio. Porque lo que sucedió fue que se secó el mercado de drogas. Se secó el mercado de drogas. Entonces las fiestas estas famosas que siguen ocurriendo en ese mercado, porque siguen consumiendo cocaína y anfetaminas y todas estas cosas ilegales, empezaron a causar tal malestar social que los mismos norteamericanos fueron con sus autoridades a decir, óiganle, hablen ustedes a Washington que le paren, porque no hay para la fiesta, sábado en la noche, viernes en la noche y no hay nada, no hay nada. No hay drogas ilícitas. Fue un fenómeno bien curioso que los negociadores de hoy, del Tratado de Libre Comercio de hoy, deben de analizar a profundidad qué pasó, qué sucedió. Digo, si no se resolvió, o cómo se resolvió, abriendo la puerta otra vez, pues aparentemente eso es lo que pasó, ¿no? Porque el consumo de drogas en ese país está alto. Y han pasado cosas curiosas. Por ejemplo, yo el año pasado fui a Colorado, un estado que ya aceptó la venta de marihuana, y estas tiendas con la Cruz Verde, en donde venden las Sí. bolsitas de marihuana, $28 costaban el año pasado. Yo hablé con la dependiente ahí de una tienda y me dijo, casi nadie viene, dicen, en la noche vienen alguien.
Sí, pero no, ya está autorizado, ya está libre el consumo de marihuana en Colorado. Eso es. Y José no, Calderoni, y no. lamentablemente se nos está acabando el tiempo perdón. y quisiera de manera así muy concreta preguntarte, Ahora. ¿está haciendo bien su tarea, su papel tan compleja el canciller Luis Videgaray, más bien el secretario de Relaciones Exteriores de México? Yo creo que sí. Muy bien, Digo, importante. terminante. Ha habido críticas de diferentes grupos y fuerzas políticas diciendo que el gobierno federal del presidente, que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, no está a la altura de la enorme dimensión histórica del ataque contra el país. ¿Cuál sería tu opinión? Yo no coincido. Ahora añado que no solo es Videgaray, es Ildefonso Guajardo. Claro, secretario de Economía. Los dos, secretario de Economía. Claro. Y reitero, porque estaba leyendo la prensa, donde empresarios dicen, yo quiero que me inviten. No te vamos a invitar. Sí. Más que para que nos asesores en el cuarto de al lado, lo que le llaman el cuarto de al lado, para poder negociar. Pero ojalá que no cometan el error de meter agentes del sector privado. Esto es negociación gobierno-gobierno. Muy importante lo que dices. Gobierno-gobierno. Y va a estar dura y va a durar 2 años. Cierto. ¿Y a dónde vamos a dar? Pues ahí está. Ustedes tocan un tema álgido, muy álgido, el tema automotriz. Yo no encuentro cómo va a estar tan fácil, pero ahí está. Cierto. Ahí Y otra está. de las repercusiones verdaderamente críticas va a darse ya está dándose en el proceso de la disputa por las candidaturas presidenciales del México 2018. ¿Qué escenario tú verías en las elecciones presidenciales de México? No, pues yo no tengo la bola de cristal, todo el mundo está participando, qué bueno que se lancen todos. Hasta a mí me invitaron, que si yo me lanzaba para presidente de México, independiente. Vaya. No, muchas gracias, pero no me voy a clavar en ese anzuelo, ¿no? Pero ¿cuánta gente se está clavando? Qué bueno, pues que se manifiesten. Claro. Que se manifiesten. Sin embargo, todo esto que Trump ha estado pugnando en cuanto al bloqueo de los productos mexicanos, ¿qué fondo tiene, tocayo? Yo creo 2 cosas. En primer lugar, hubo 3 intentos de este hombre de hacer negocios en México. Sí. Los 3 les fue mal. El caso de Baja California. Baja California, el caso de Cozumel y el Rosarito. caso de Cancún. Sí. Le fue mal en los 3. Sí. Bueno, si esto es un odio jarocho ahí de no me gustan los mexicanos, pero lo que él dijo es muy grave, porque se pierde la confianza. Yo de veras les hablo con honestidad, yo confiaba en Estados Unidos, un país con Estado de Derecho, con abogados, con esto, con lo otro. Ahora ya no sé qué pensar, y así como yo, pues todos los mexicanos estamos sujetos a ver qué se le ocurre al señor. Yo confío en mis autoridades mexicanas, definitivamente. Qué bueno que hay turbulencia política en México, qué bueno. Y qué bueno que salgan todas estas cosas que han salido de corrupción y de esto y de lo otro. Claro. ¿Tenemos que buscar otros mercados, tocayo? Sí, definitivo, por supuesto. Por eso estoy yo en la Cámara de Comercio en Pekín. Definitivo, tenemos que buscar, tenemos que abrirnos, tenemos que... hay organismos del sector privado como el COMSE, de que yo he estado yendo a muchísimas reuniones que me invitan. Y ahí, por ejemplo, me encuentro yo empresarios mexicanos que están exportando a 30 países africanos. Ay, les digo yo, ¿de veras estás exportando a Kenia? Sí. ¿De veras estás exportando a Tanzania? Sí. Qué O sea, bien. no, el empresario mexicano es muy hábil cuando quiere. Esto los está acelerando. Ahora, la declaración, por ejemplo, del secretario de Agricultura de hace 10 días, de vamos a buscar quién nos surta maíz, me parece estupenda. Porque son, repito, 15 millones de toneladas. 15 millones de toneladas. Son trenes y trenes y trenes y trenes que vienen, cruzan Laredo y vienen a dar a México con maíz que se consume el mexicano.
Yo he estado con autoridades del sexenio pasado diciéndoles, olvídense ya, tenemos que recuperar la autosuficiencia alimenticia, porque en los granos estamos fritos, en trigo, maíz, soya, estamos en cero. Y entonces me sale un subsecretario de Hacienda y me dice, pero es que la FAO dice que si México exporta 15% en valor más de lo que importa, no está en necesidades de alimentación. Y le dije, bueno, pero es que estamos hablando en dos lenguajes. Nosotros exportamos tomate, bell pepper, que era lo que yo exportaba, pepinos, ocra, todos los productos naturales de frutas y hortalizas, de altísimo valor. Pero con eso no puedes almacenar los tomates más de un mes. No. Almacenas el maíz para consumirlo todo el año, pero los tomates no. Maestro Entonces, José Calderoni, por último, ¿algún mensaje clave que un especialista como tú pueda plantear en la mesa de atención especial que en México tanto necesitan los tomadores de decisiones? ¿Qué les recomendarías? yo le recomendaría a la mesa que está trabajando con el Tratado de Libre Comercio nuevo, primero, que no dejen fuera el tema libertad de personal, libertad de trabajo. Perfecto. Porque si no vamos a seguir exactamente lo mismo. Vamos a seguir con mexicanos que ganan $3 al día y ellos ganan, hay una disparidad monstruosa, ¿no? Entonces no vamos a solucionar el problema de fondo. No les va a gustar, ¿no? Porque ya lo tratamos hace 20 años. Y ahora es momento de volverlo a poner. Perfecto. ¿Algún otro punto clave? Ese sería fantástico. Muy fantástico. Porque los otros, pues, dar marcha atrás a la reforma petrolera y volver a recuperar Pemex, pues, no. De acuerdo. Muy bien, maestro José Calderoni Arroyo, agradecemos mucho el que compartas con la audiencia digital que nos sigue en la maravilla de las redes sociales esta visión bien documentada de todo un experto que tú eres. Muchas gracias. Muy amables y gracias por invitarme. Gracias y por supuesto también gracias al periodista José Sobrevilla, siempre atento de todos estos temas. Gracias, Pepe. Al contrario, gracias, Raúl, y hasta la próxima. También, por supuesto, agradecemos a nuestro muy profesional equipo de producción que comanda Kenneth Dembo y que se caracteriza por su talento, su inteligencia y su enorme capacidad. Raúl Fraga le agradece y los invita a que el próximo lunes sigamos en la agenda del emprendedor de Astele.tv. Hasta pronto.